El Sistema Mundial de Atención Médica es uno de los principales contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, debido a su uso intensivo de recursos, y representa entre el 4 y el 10% de las emisiones totales en los países desarrollados. En general, la mayoría de estos gases emitidos por el sector de atención salud provienen de la fabricación, transporte, uso y eliminación de bienes adquiridos. Entre los recursos fabricados para esta industria están las placas radiológicas, que contienen elementos metálicos como bario, yodo, haluros de plata y plástico que contaminan el suelo y el agua. Si bien algunos de estos materiales son reciclables, también representan elementos altamente contaminantes, por lo que no deberían terminar en los vertederos, aunque desafortunadamente no siempre ocurre así. Asimismo, la producción de placas aumenta la huella hídrica y de carbono. Si tratáramos de compensar todas las emisiones de CO2 generadas durante la producción de 1 millón de placas, tendríamos que restaurar más de 500,000 de metros cuadrados de suelo forestal, lo cual equivale a más de 300,000 veces el campo del Estadio Azteca. ¿Quieres seguir respirando o comiendo estos residuos? ¿Deseas seguir acumulando estos desechos para vivir entre ellos? ¿Continuarás viviendo de esta manera o estás dispuesto a cambiarlo? Estimado médico, las imágenes digitales le ofrecen grandes beneficios para usted y su paciente en su diagnóstico médico, como historial de los resultados de sus pacientes hasta por 5 años, consulta 24/7 de los resultados en la nube Chopo, imágenes con calidad diagnóstica en sistema DICOM para agilizar la consulta y compartir resultados, placas con imágenes secuenciadas. Impulsemos prácticas médicas más sostenibles para pacientes más saludables. Solicite placas digitales. Buenas noches, estimados doctores. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del mes de hoy. Soy la doctora Lizeth López, gerente médico comercial para Laboratorio Médico del Chopo. En esta ocasión, el tema a tratar es infección del tracto urinario en pacientes pediátricos, un abordaje integral. Para presentar esta ponencia, contamos con la presencia del doctor Andrés Mengíbar Rivera. El doctor Mengíbar es médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con la especialidad de pediatría por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Además, cuenta con la especialización en cirugía pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y de igual manera la especialidad en urología pediátrica por el mismo hospital. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Lizeth, por la introducción, y agradezco la oportunidad de Laboratorios Chopo de darme la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito acerca del abordaje integral de infecciones de vías urinarias en la población pediátrica. Entonces, antes de comenzar, los objetivos de esta plática es conceptualizar infección del tracto urinario y agregar dos conceptos que han tenido auge en los últimos años, como lo son la disfunción del tracto urinario inferior y la disfunción vésico-intestinal. Asimismo, importa mucho conocer el algoritmo pertinente y las herramientas diagnósticas con las que contamos para hacer un adecuado abordaje de esta patología. Asimismo, conocer el tratamiento, los datos de alarma y cuándo debemos derivar a estos pacientes con un urólogo pediatra. En cuanto a la definición, una infección de vías urinarias se define como el crecimiento de microorganismos en el tracto urinario. Esta colonización o invasión de estos microorganismos a este nivel se da principalmente por dos vías. La vía ascendente, que sigue propiamente toda la anatomía del tracto urinario inferior, desde el meato uretral hasta la vejiga, y en sentido ascendente puede invadir los ureteros y el riñón propiamente. Y tenemos otra vía de diseminación, que es la vía hematógena, que afecta principalmente a la población neonatal y a la población de lactantes. Evidentemente, toda esta colonización trae consigo la presentación de distintos signos y síntomas que son compatibles con la inflamación del tejido a este nivel. Es importante que hagamos la distinción con otra entidad muy bien descrita en la literatura, que es la bacteriuria sintomática.
Esto se define como la presencia de microorganismos en el tracto urinario sin que se presenten síntomas ni signos de respuesta inflamatoria a este nivel. Es decir, son pacientes que no tienen ninguna repercusión clínica y de forma incidental se detecta la presencia de bacterias en el tracto urinario a través de la realización de un examen general de orina. Podemos clasificar a la infección de vías urinarias con base al sitio que está afectado, es decir, podemos clasificarlo como una uretritis, como una cistitis o como una pielonefritis propiamente. Y asimismo, existe otra entidad cuando ya hay una invasión de todas las toxinas hacia el torrente sanguíneo, en donde se presenta propiamente una cascada inflamatoria muy importante, en donde podemos tener un comportamiento séptico o de choque séptico adjudicado o como una complicación propia de esta infección de vías urinarias. Con base a la sintomatología, igualmente podemos clasificar a las infecciones, y lo vamos a ver más adelante, como típicas o atípicas. Con base a las complicaciones, igualmente, como complicada y no complicada. Este tipo de infecciones que son de tipo complicado son asociadas a malformaciones congénitas del tracto urinario. Nos hace tener distintos enfoques o algoritmos de abordaje diagnóstico. Con base al episodio en el que se presenta, igualmente los podemos clasificar como la primera infección o infecciones de vías urinarias recurrentes, asimismo con base a la severidad, como ya bien les platiqué, y los factores de complicación. Como bien les decía, con base a la complicación podemos clasificar a las infecciones de vías urinarias como de tipo típico o atípico. Las de tipo típico son las que bien conocemos, que tienen aquellos datos de irritación de todo el tracto urinario. Sin embargo, aquellas de comportamiento atípico son aquellas que tienen afección hemodinámica en los pacientes, que tienen oliguria, que pueden presentar una tumoración abdominal relacionada con distensión de la pelvis renal o del uretero o de la propia vejiga, que cursen con datos de falla renal, datos de choque, y aquellos pacientes que tengan una mala respuesta al tratamiento instaurado en las primeras 48 horas. Asimismo, si bien sabemos que en el 80% de los casos el agente etiológico es la Escherichia coli, Proteus y Klebsiella le siguen en frecuencia. Aquellas bacterias que son distintas a estas lo podemos catalogar como una infección de vías urinarias de tipo atípico. Y aquí podrían entrar aquellas causadas por pseudomonas, etc. Asimismo, como les comenté en la diapositiva previa, existe una clasificación con base a la existencia de alteraciones mecánicas o funcionales del tracto urinario. Aquellas de tipo mecánico, como son las malformaciones de tipo obstructivo o refluyente, y en el caso de las alteraciones funcionales, vale la pena destacar a la vejiga neurogénica. Entonces, en aquellos pacientes que tengan el antecedente de cualquiera de estas entidades, vamos a catalogar a la infección de vías urinarias como complicada. En cuanto a los factores de riesgo, con base a la edad y sexo, los hombres menores de 3 meses son 5 a 8 veces más susceptibles a tener infecciones de vías urinarias. Posteriormente, esto cambia y las mujeres se vuelven más susceptibles. Así como bien lo mencionamos aquí en esta diapositiva, que es en la etapa preescolar cuando las mujeres se vuelven de 10 a 20 veces eh, eh, más frecuentes las infecciones de vías urinarias. Y esto guarda gran relación con el momento en que se da el control de esfínteres, dado que en el caso de los hombres se presenta más o menos entre los 2 años y medio y 3, en las mujeres se presenta entre los 2 años y 2 años y medio. Entonces aquí cuando se da ese proceso de control de esfínteres, pues se vuelven más susceptibles a presentar estas infecciones de vías urinarias. Evidentemente, todas las malformaciones congénitas son un riesgo. De estas destacan las de tipo obstructivo a cualquier nivel, ya sea a nivel de la unión ureteropiélica, unión ureterovesical, o la unión, o más bien el drenaje inferior, es decir, a nivel uretral. El reflujo vésico ureteral per se no es un factor de riesgo, dado que es muy importante que tengamos en cuenta que el reflujo es de orina estéril. Sin embargo, pues, si agregamos el mecanismo ascendente a una alteración funcional, pues eso les vuelve más susceptibles, y espero que me explique con esta aclaración. El reflujo vesicoureteral se presenta en el 1% de la población y se presenta
hasta en el 60% de los niños menores de 1 año con infección de vías urinarias. Es decir, que todo aquel paciente menor de 1 año de edad que curse con una infección de vías urinarias, estamos obligados a descartar que no coexista un reflujo vesicoureteral. Y eso lo veremos más adelante. Cuanto a la fisiopatología, pues bueno, es bien conocido que una vez que se da esta invasión de las bacterias hacia el urotelio, que es el tipo de tejido que se encuentra a nivel vesical, ureteral y sobre la pelvis renal, esa unión desencadena una cascada inflamatoria importante que condiciona una disfunción, no solo en los mecanismos de señalización celular, sino también en los mecanismos de funcionamiento de todo el tracto urinario. Es decir, ese mecanismo de vaciamiento propio que tenemos control después de los 2 años y medio en promedio, se va perdiendo y condiciona igualmente todos los problemas inflamatorios que conocemos clínicamente. Existen algunos factores protectores de la vía urinaria, como es el transporte de orina sin que exista un obstáculo de superior a inferior. A esto se agregan mecanismos de peristalsis que existen desde la pelvis renal y el uretero, que propician que exista un flujo unidireccional de la orina. Asimismo, a nivel del urotelio que les mencioné previamente, existe una actividad antimicrobiana que a través de ese vaciamiento regular y completo de la vejiga disminuye o evita esa progresión o ese aumento en la colonización bacteriana. Algunos factores potenciadores son pues, la litiasis urinaria propiamente, el reflujo intrarrenal que pueden condicionar aquellos factores obstructivos, el reflujo vesicoureteral, la uropatía obstructiva a cualquier nivel, una defensa uroterial defectuosa. Aquí lo podemos también entrar dentro del mapa de las entidades que pueden condicionar cierta susceptibilidad para tener estos problemas, como son todos los problemas de inmunodeficiencia, sin que estas sean las más frecuentes. Un vaciamiento desequilibrado, es decir, una alteración funcional en el vaciamiento vesical, que es con lo que cursan aquellos pacientes que tienen vejiga neurogénica. Los pacientes con estreñimiento, vale la pena mencionar que atrás de la vejiga pues está la ámpula rectal, y una ámpula rectal muy distendida por, eh, por estreñimiento pues condiciona una disfunción de vaciamiento de esa vejiga y por tanto potencia el riesgo de una colonización bacteriana. Estos divertículos son propios de los trastornos obstructivos del tracto urinario inferior, es decir, que la vejiga, después de ese sobreesfuerzo de vaciamiento, puede presentar una degeneración diverticular. Entonces, es muy importante que lo tengamos también en cuenta. Y la colonización periuretral, que guarda relación importante con la forma de orinar y la higiene de los pacientes al momento de orinar. En cuanto a la prevalencia, se dice que a los 7 años, 8% de las niñas y 2% de los niños han presentado un evento. En cuanto al seguimiento, es muy importante que sepamos las complicaciones que se pueden presentar, sobre todo a nivel renal. De estas, pues destacamos las cicatrices renales, que son propias de ese proceso de remodelación de un parénquima inflamado. Sin embargo, a largo plazo, estas cicatrices renales condicionan ciertos desequilibrios metabólicos, entre ellos la hipertensión arterial sistémica, que vale la pena mencionar que en población pediátrica la principal causa de hipertensión arterial es la de origen renovascular, y las cicatrices renales son una de las causas por las cuales los pacientes pediátricos pueden presentar hipertensión arterial sistémica. Asimismo, la recurrencia de infecciones de vías urinarias va condicionando la formación de múltiples cicatrices y, por tanto, el agotamiento de un parénquima renal funcionante. Y, pues, es evidente que progresarán hacia una insuficiencia renal crónica. Y algunas, pero esto en población adulta, algunas complicaciones que pueden existir asociadas al embarazo. En cuanto a los signos y síntomas, es decir, la clínica de los pacientes, vamos a comentar algunos síntomas y signos universales.
De estos destacan la disuria, el aumento en la frecuencia urinaria. Aquí los números a recordar es 4 y 7, que son el número normal de veces que un niño va a orinar después de los 3 años. Entonces, todo aquel niño que tenga más de 7 emisiones al día o menos de 4, ya presenta una alteración en la frecuencia urinaria. Aquellos pacientes que presenten incontinencia urinaria de novo, es decir, aquellos pacientes que ya controlaron esfínteres y comienzan con una incontinencia urinaria, ya sea diurna o nocturna, puede ser propia de una infección de vías urinarias. El olor penetrante y peculiar de la orina guarda estrecha relación con la ingesta de líquidos. Entonces, esta ingesta de líquidos pues, va a ser afectada por el ataque al estado general en estos pacientes e igualmente la invasión bacteriana a nivel vesical pues va condicionando la formación de detritus y eso propicia estos cambios macroscópicos en la orina. Igualmente, en casos severos, puede haber microsangrados a nivel vesical y eso condiciona que la orina luzca oscura, turbia, que presenten hematuria, el ataque al estado general que ya les comentaba, fiebre, temblor, escalofríos, el dolor abdominal es propio también, la hipersensibilidad es suprapúbica y en aquellos casos graves, pues todo el comportamiento clínico ya conocido del estado de choque, como pues es la afección hemodinámica, disminución en el gasto urinario y el relleno capilar retardado. La presentación clínica en la población pediátrica pues guarda estrecha relación con la edad de los pacientes. En aquellos pacientes menores de 2 años, es decir, toda la población neonatal y lactante, es un cuadro de inicio inespecífico, pero que tiene gran ataque al estado general y esto pues está en relación a la velocidad en la cual se disemina este proceso infeccioso del tracto urinario. Tienen alto riesgo de diseminación hematógena. Entonces, pues habitualmente se presentan con fiebre, agitación, ataque al estado general, vómito, diarrea, hay rechazo a la vía oral. Entonces, todo aquel paciente en este periodo de la vida que se presenta al servicio de urgencias con estos signos, pues es imperativo descartar que no existe un proceso infeccioso a nivel de la vía urinaria o aquellos pacientes que ingresan como fiebre de origen desconocido, se debe abordar la vía urinaria como uno de los focos involucrados en toda esa sintomatología. Y los niños mayores, a raíz de que ya se va presentando el control de esfínteres, pues ya se presenta propiamente la disfunción del tracto urinario inferior, caracterizado por la disuria, el dolor suprapúbico, el dolor abdominal o lumbar. Hay que tener muy en cuenta que este dolor lumbar no siempre está en relación con una afección propia del parénquima renal, sino también con el estado del intestino, es decir, el intestino grueso. Con frecuencia estos pacientes tienen problemas de estreñimiento, entonces ese dolor lumbar tiene que ver con la coproestasis con cierta frecuencia. Y en mayores de 5 años ya se presentan los síntomas universales que les platiqué en la diapositiva previa. El diagnóstico debe seguir un orden. Entonces, el diagnóstico de sospecha o de tamiz lo hacemos con un examen general de orina, que vamos a desmenuzar más adelante. El urocultivo establece el diagnóstico, es el estándar de oro para tipificar la bacteria que colonizó la vía urinaria. Muy importante saber que el método de recolección puede afectar la eficacia de estos métodos. Como bien sabemos, pues el método que tenemos de primera mano es en niños que no controlan el esfínter es la bolsa recolectora o el frasco con chorro medio. Otra de las alternativas, pues, es la cateterización vesical transuretral, que en ciertos casos, sobre todo en aquellos niños que no controlan esfínteres, dado que la bolsa recolectora es altamente susceptible a contaminación, la cateterización vesical es una herramienta válida para tener una mejor sensibilidad y especificidad del resultado obtenido. Con respecto a los parámetros que tienen realce clínico y diagnóstico, son los nitritos, la esterasa leucocitaria, la presencia de bacterias y leucocitos en el examen general de orina. Cuando se combinan estos 4 parámetros, tienen una sensibilidad de hasta el 99.8% y una especificidad del 70%.
Con respecto al análisis de la orina obtenida con el examen general de orina a través de los métodos que ya platicamos, es muy importante saber que esta muestra debe ser analizada en las primeras 2 horas y no después, dado que se empiezan a alterar muchas de las sustancias en la orina y eso puede hacer que tengamos conclusiones erróneas de ese examen general de orina. El análisis básico del examen general de orina incluye 3 aspectos principales, que son el aspecto, el análisis químico y el análisis microscópico, es decir, el análisis del sedimento urinario que vamos a ir desglosando poco a poco. Aquí a la derecha, pues pueden ver una imagen acerca de los métodos de obtención que ya bien conocemos. Vale la pena destacar la importancia de la higiene genital antes de tomar la muestra por chorro medio, dado que es muy frecuente la colonización de la orina por las bacterias que se encuentran en el introito vaginal, la región perineal y anal en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres la colonización del prepucio por distintas bacterias que puede alterar el resultado obtenido. En cuanto al análisis químico, importa mucho el pH, la densidad urinaria que guarda, como platicamos, mucha relación con el estado de hidratación del paciente. Evidentemente se concentra más la orina y encontraremos densidades urinarias aumentadas por arriba de 1,020, 1,030. La presencia de proteínas es muy importante, no solo en relación con el proceso inflamatorio agudo, sino en aquellos pacientes que presentan infecciones de vías urinarias recurrentes, como bien platicamos, son pacientes con alto riesgo de daño renal. Y uno de los parámetros en el examen general de orina, teniendo en cuenta que es un análisis, vamos a decir, cualitativo, es la proteinuria. Los pacientes que tienen daño renal crónico pueden presentar proteinuria, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. La presencia de sangre es propia del evento inflamatorio agudo, puede haber glucosa, cetonas, tener en cuenta que otro de los parámetros es el urobilinógeno, los nitritos que ya platicamos que se producen a raíz de la degradación de los nitritos que son producidos por cierto grupo de bacterias. Este grupo de bacterias que producen los nitritos y que son que producen, perdón, nitratos y que son degradados a nitritos, se dan en el 80% de los casos. Entonces, por eso es uno de los parámetros que guarda o que tiene gran importancia diagnóstica. Y la esterasa leucocitaria, que es una enzima que se produce a nivel del ureterio tras la invasión de leucocitos a este nivel. Como bien les dije, los nitritos son producidos tras el metabolismo por la nitrato reductasa, que se produce hasta entre el 80 y 90% de los uropatógenos. Para que se formen toman de 2 a 4 horas para su formación, pero esto es 2 a 4 horas que las bacterias estén en contacto con la orina. Entonces, en aquellos pacientes que tienen un aumento en la frecuencia urinaria, puede ser que se enmascare la presencia de nitritos, porque la orina no alcanza a pasar esas 4 horas en el reservorio vesical. Bueno, sin embargo, como bien platicamos, existen otros tipos de bacterias que pueden producir infecciones de vías urinarias, que son catalogadas como atípicas, si bien recuerdan en las diapositivas iniciales, y que son no productoras de nitritos. Dentro de estas, pues destacamos los Staphylococcus, las Pseudomonas y los Enterococos. Entonces, es muy importante que con datos clínicos de infección de vías urinarias y un examen general de orina que tenga afección de otros parámetros, podemos concluir una infección de vías urinarias. Es decir, no es indispensable que existan los nitritos porque existen cierto grupo de bacterias que no los producen. Con respecto a la esterasa leucocitaria, es un producto del metabolismo de los leucocitos polimorfonucleares. Puede presentarse también cuando existe contaminación de todo el tracto urinario inferior, porque esa presencia de orina y de bacterias va a condicionar una inflamación crónica y por tanto una migración de leucocitos a ese nivel y por tanto la producción de esterasa leucocitaria. También otros falsos positivos es la nefritis intersticial y aquellos pacientes que tienen glomerulonefritis.
Algunos falsos negativos en los pacientes que tienen síndrome nefrótico y aquellos pacientes con altos niveles de ácido ascórbico. En cuanto al análisis microscópico del sedimento urinario, es un análisis semi-cuantitativo en donde se evalúa la presencia de eritrocitos, cilindros, cristales, bacterias y es muy importante tener en cuenta que este análisis microscópico debe realizarse en fresco. Idealmente no se debe refrigerar la muestra y en aquellos casos en los que se llegue a refrigerar la muestra para emplearla con otro tipo de abordajes diagnósticos, es muy importante tener en cuenta que este análisis microscópico puede y va a salir alterado por la autólisis de todos estos, de todas estas estructuras que les mencioné. Con respecto al diagnóstico, pues el estándar de oro es el urocultivo. Y con base al número de colonias y el método de obtención es como podemos concluir la presencia de una infección de vías urinarias propiamente o tipificar el microorganismo involucrado. Y aquí, pues, bueno, el más conocido pues, es la micción espontánea, aquella muestra obtenida por chorro medio, en donde una presencia de más de 100,000 unidades formadoras de colonias por mililitro, pues ya es conclusivo de una infección de vías urinarias. En aquellos que se realiza por un cateterismo vesical transuretral, la presencia de más de 10,000 unidades formadoras de colonias, así como en la punción suprapúbica, es conclusivo de una infección de vías urinarias. Como bien les dije, aquellas bolsas que se colocan, las bolsas recolectoras, tienen una alta tasa de falsos positivos y estas las empleamos idealmente más bien como tamiz para descartar, porque pues, el hecho que salga un examen general de orina normal, que se haya obtenido por bolsa recolectora, pues nos descarta el diagnóstico. Entonces puede ser más bien una prueba de tamiz, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se dice que hasta en el 88% de los casos podemos obtener un falso positivo en aquellas muestras obtenidas por bolsa. Con base a la edad, es muy importante que tengamos en cuenta que en población pediátrica siempre estamos obligados a descartar que no exista una malformación anatómica del tracto urinario. De estos, en pacientes menores de 12 años, hasta la mitad de estos, en 35% de los casos pueden presentar reflujo vesicoureteral, 8% patologías obstructivas. La repetiría como es la estenosis ureteropiélica, la estenosis ureterovesical o los trastornos obstructivos del tracto urinario inferior. En el caso de los hombres pueden ser las válvulas de uretra posterior, en el caso de las mujeres, pues los ureteroceles pueden tener cierto comportamiento obstructivo y existen también las obstrucciones funcionales, como lo son la vejiga neurogénica, en donde existe una descoordinación entre la contracción del detrusor y la relajación del cuello vesical. Entonces, esa descoordinación se comporta propiamente como una patología obstructiva. En cuanto a la presentación de las cicatrices renales, estas se presentan hasta en el 13% de las niñas y 5% de los niños. Entonces, de forma indirecta, hay que irlas buscando. Entonces, pacientes que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes, es muy importante ver cómo está el crecimiento y desarrollo, cómo está la ganancia ponderal, asociada a lo que les mencioné previamente, la tensión arterial, y tener en cuenta que hasta 43% de los pacientes con infección de vías urinarias presentan propiamente una pielonefritis, en donde hay un gran ataque al estado general, fiebre, alteraciones en la función renal. Y una vez que tenemos en nuestro mapa diagnóstico que debemos ir y buscar una alteración anatómica o descartarla más bien, es muy importante ir de lo menos invasivo a lo más invasivo en el abordaje de las alteraciones estructurales de la vía urinaria. La herramienta diagnóstica menos invasivo y que tiene mucha relevancia, o sea, tiene muchos datos que nos pueden orientar hacia la presencia o no de una alteración estructural, pues es la ecografía. La ecografía siempre tiene que ser del riñón y la vejiga, debe ser simultánea, no debe ser tomada de forma aislada. No podemos evaluar a un paciente solo viendo imágenes del riñón sin ver cómo está la vejiga y viceversa.
E igualmente vale la pena mencionar que idealmente esta ecografía debe ser realizada en fase pre y fase post-miccional, porque el comportamiento estructural de la vejiga y del tracto urinario superior, es decir, de los ureteros y de la pelvis renal, tiene mucha orientación diagnóstica en nuestras sospechas. ¿Ok? Entonces, en aquellos pacientes donde encontramos una ecografía normal, y que tengamos una infección por E. coli, que vamos a decir que es una infección típica, aquí pues viene la distinción en niños menores de 12 años, de 12 meses, y que tengan una infección de vías urinarias febril recurrente. Siempre pues, se deberá ir y buscar que no exista de forma concomitante reflujo vesicular. Sin embargo, pues hay algunos datos sutiles que podemos encontrar en la ecografía y que los mencionaremos más adelante. En aquellos pacientes que tienen hallazgos anormales, es decir, dilatación del tracto urinario superior o la presencia de cálculos a este nivel, es muy importante pues continuar con el abordaje con base a la sospecha que tengamos. En caso que sospechamos que es un reflujo vesicolateral, lo que seguirá pues es un uretrocistograma miccional. En el caso de un lito, pues una tomografía, etc. En el caso de aquellas patologías que sean de tipo obstructivo, pues existen los estudios de medicina nuclear que iremos desglosando más adelante. Aquí hay distintas directrices que marcan el algoritmo diagnóstico en estos pacientes. La Academia Americana de Pediatría sugiere que en todos aquellos pacientes menores de 2 años y que tengan una primera infección de vías urinarias, se debe realizar un ultrasonido. En cuanto a las guías NICE, que son del Reino Unido, sugiere estos estudios de imagen a aquellos niños hasta los 3 años que tengan infecciones recurrentes o de comportamiento atípico. Cuanto a las guías del CNT que tenemos aquí en México, sugieren la realización de ecografía en menores de 2 años o con infecciones de vías urinarias de tipo persistente o resistente al tratamiento. Y sugieren este abordaje de arriba hacia abajo. Para el diagnóstico de las cicatrices renales, el método ideal, el método diagnóstico son los estudios de medicina nuclear. Y de estos, el radiofármaco de elección para buscar estas es el ácido dimercapto succínico, que es el DMSA, para que lo tengamos en cuenta. Otras recomendaciones acerca de la ecografía y el uretrocistograma miccional es en todos aquellos pacientes con su primera infección, las niñas menores de 5 años con su primera infección de vías urinarias, aquellos niños mayores de 5 años con pielonefritis o infecciones de vías urinarias recurrentes. Y tener en cuenta que aquellos pacientes con reflujo vesicoureteral, las infecciones de vías urinarias se presentan hasta en el 35% de los casos. ¿Cuándo realizar estos? En cuanto a la ecografía, no hay tanto problema de realizarlo una vez que tengamos estabilidad de nuestro paciente durante, vamos a decir, el evento agudo de la infección de vías urinarias. Sin embargo, con respecto a los estudios de uretrocistografía miccional, es muy importante tener en cuenta que estos deben ser realizados una vez que ya remitió el proceso infeccioso agudo, por la manipulación del tracto urinario inferior, porque tenemos que colocar una sonda. Entonces, lo ideal es que pasen al menos 7 días. Sin embargo, las directrices sugieren que sea realizado entre las 2 y 4 semanas del último evento infeccioso y que tengamos un cultivo de orina negativo antes de realizar este estudio. Antes de revisar las imágenes tanto de la ecografía como del uretrocistograma miccional, es muy importante tener en cuenta las estructuras anatómicas que guardan relación con el tracto urinario inferior, sobre todo. En el caso de los hombres, pues tenemos atrás de la vejiga el recto. Y como bien les mencioné, los pacientes que tienen estreñimiento tienen este efecto mecánico en donde hay una compresión extrínseca de la vejiga, una compresión extrínseca del cuello vesical, condicionándoles, por tanto, una alteración en ese mecanismo de vaciamiento. Entonces, esto es muy importante. En población pediátrica no tenemos tanta patología, más bien, no hay patología prostática propiamente. Sí existen algunos trastornos de origen marino, o sea, sí existen rabdomosarcomas a nivel prostático.
Sin embargo, pues el curso clínico de estos pacientes es muy distinto, es muy aparatoso y habitualmente no se presenta con una infección de vías urinarias. Pero pues bueno, la próstata igualmente no está tan desarrollada como para que podamos encontrarla en una ecografía. ¿De acuerdo? Pero sí, de aquí a nivel prostático vale la pena mencionar que a nivel de la uretra posterior, que es donde se encuentra la próstata, puede existir un trastorno obstructivo. Este trastorno obstructivo son las valvas de uretra posterior. Entonces, pueden existir algunos hallazgos en la ecografía en donde haya dilatación del cuello vesical y habrá que descartar esa instancia diagnóstica. En el caso de las mujeres, igualmente atrás de la vejiga, pues está la vagina, el útero e igualmente el recto, que bajo los mismos mecanismos fisiopatológicos de los hombres, hablando acerca del estreñimiento, puede condicionar también una alteración en el vaciamiento vesical. De la ecografía, pues es muy importante ir y buscar que no exista hidronefrosis. La hidronefrosis, pues es esa dilatación del tracto urinario superior, es decir, de la pelvis renal. Y existen distintas clasificaciones. De estas, pues destacamos la de la Sociedad Fetal de Urología, que fue establecida en 2010, en donde establece 5 grados, comenzando por el grado 0. Como bien pueden ver aquí en la imagen de la derecha, esa clasificación de los grados de hidronefrosis fue realizada con base al grado de dilatación de la pelvis renal, de los cálices mayores y menores y de la integridad o del grosor del parénquima renal. Es decir, el grado 0 no hay dilatación alguna de ninguna de estas estructuras. En el grado 1 existe dilatación únicamente de la pelvis renal. El grado 2 ya comienza y afecta a los cálices mayores. En el grado 3 afecta a cálices mayores, menores, sin embargo, conserva el grosor del parénquima renal. Y en aquellos casos de hidronefrosis de alto grado, de grado 4, hay una dilatación de toda la pelvis renal, cálices mayores, menores, y hay un adelgazamiento propiamente del parénquima renal. ¿De acuerdo? Aquellos grados 3 y 4 tienen una correlación directa con la patología obstructiva y de resolución quirúrgica, entonces habrá que estudiarlas más a fondo. Algunos defectos de este sistema de clasificación es que no toman en cuenta a la vejiga ni al uréter. Entonces, por tanto, existe otro sistema de clasificación en donde sí se toma la dilatación de la vejiga y del uréter, como es esta, que es de la UTD, que es dilatación del tracto urinario, y lo clasifica en 3. Bueno, existe una clasificación antenatal y una postnatal, pero pues aquí la que nos atañe por el tema que estamos revisando, pues es la clasificación postnatal, en donde las clasifica como P1, P2 y P3. Y aquí vamos a mencionar la P2 y P3, donde pueden ver que ya se describe una dilatación anormal del uréter. Y en el grado P3 ya existen alteraciones estructurales de la vejiga que lo distinguen del grado P2. Como les mencioné, la ecografía debe ser realizada siempre antes y después de la micción, y aquí con esta imagen, pues les quiero mencionar eso. Aquí del lado izquierdo es una fase premiccional, donde puede ser, nota aquí el uréter izquierdo, y esta es una fase postmiccional, en donde claramente existe un aumento en la dilatación del uréter. Entonces, pues eso nos orienta que puede existir de fondo un trastorno refluyente hacia el uréter. Entonces, esos son algunos puntos clave que tenemos que ir a buscar, porque pues, en estos casos ya nos está sugiriendo de un reflujo. Entonces, por tanto, la siguiente herramienta sería un uretrocistograma miccional. A nivel vesical es importante ver la morfología de la pared de la vejiga. En aquellos pacientes que tienen un trastorno de vaciamiento recurrente y crónico, se van presentando cambios a nivel del detrusor, sobre todo que puede existir un aumento en el grosor de la pared de la vejiga, puede existir irregularidades en la pared de esta, la presencia o no de detritos dentro de la vejiga, o algunos defectos de tipo estructural, como puede ser algún ureterocele. Y otra cuestión muy importante es siempre buscar de forma dirigida la dilatación del uréter retrovesical, que en este caso pues no existe aquí en esta imagen, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Otra estructura, si bien recuerdan, el recto pues está atrás de la vejiga, y aquí en estos cortes axiales de ultrasonido
Se describe propiamente esta dilatación de el ámpula rectal, que es uno de los datos sugestivos de un trastorno crónico de estreñimiento, que es indispensable tratar para evitar una recurrencia de estos eventos de infecciones de vías urinarias. Distintos organismos se han dado a la tarea de buscar las dimensiones o tipificarlas de cuánto es lo normal de esa dilatación del ámpula rectal. Y llegaron a la conclusión que todo aquello que esté más de 30 milímetros dilatado en el ámpula rectal es altamente sugestivo de estreñimiento crónico, como bien podemos ver en esta imagen de la izquierda, en donde el ámpula rectal mide 40 milímetros. Aquí en esta imagen de la derecha, como pueden ver, es una vejiga muy gruesa, irregular, que ya nos debe ir llamando la atención. La uretrocistografía está justificada siempre y cuando sospechemos un trastorno refluyente. ¿De acuerdo? Es un estudio que involucra radiación, que evalúa la anatomía y de forma indirecta la fisiología de la vejiga y el tracto urinario inferior, porque vamos a evaluar igualmente datos indirectos de cómo está vaciándose esa vejiga. Empleamos material de contraste, es muy importante tener en cuenta que es un material de contraste yodado, por tanto, saber si el paciente o no tiene algún tipo de hipersensibilidad hacia este tipo de medios de contraste. Es un estudio dinámico, si bien tenemos imágenes estáticas, estamos evaluando de forma dinámica cómo es el llenado y el vaciamiento del tracto urinario inferior. Una de las cualidades, pues, es su accesibilidad, es un estudio de bajo costo, es muy exacto, tomándolo de forma adecuada. Existen algunos pilares de protección radiológica, es muy importante tenerlos en cuenta para no radiar de más a los pacientes. Entonces, que este sea un estudio bien justificado, optimizar las imágenes y limitar la dosis de radiación en los pacientes. Las indicaciones para la realización de pues son las sospechas de anomalías del tracto urinario inferior, como es la vejiga neurogénica, aquellos pacientes con incontinencia, aquellos con trastornos obstructivos del tracto urinario inferior, que eso quiere decir luto por sus siglas en inglés. De estas podemos destacar las válvulas de letra posterior en el caso de los hombres, aquellas IBUs sintomáticas que tengan hidroureteronefrosis, como vimos en las imágenes iniciales de la ecografía, para descartar reflujo vésico-ureteral. Asimismo, aquellos pacientes que tienen hidroureteronefrosis, igualmente otras instancias menos frecuentes, pero que igualmente hay que descartar, son el doble sistema colector y el ureterocele. Bueno, aquellos pacientes que tengan antecedentes de disrafismos, lipomeningocele, meningocele, mielomeningocele, o aquellos disrafismos ocultos, igualmente está justificado realizar esto, porque son pacientes que pueden cursar con vejiga neurogénica, entonces habrá que buscar datos indirectos de esto. Más bien, estos pacientes entran dentro de la asociación Bacter, ya bien conocida. Aquellos pacientes con Plumbel igualmente que son susceptibles de tener reflujo vésico-ureteral. Es muy importante, antes de realizar este estudio, conocer los antecedentes del paciente, la clínica, todos los antecedentes perinatales y la evolución clínica de esa disfunción del tracto urinario inferior para que nuestra búsqueda de esas imágenes estáticas sea dirigida. Conocer las comorbilidades del paciente, si está tomando o no algún tipo de medicamento, las alergias, sobre todo que no existe alergias al material yodado, como ya platicamos. Acerca del ayuno, no es necesario. Ese estudio tiene que ser sin sedación porque vamos a evaluar cómo se contrae esa vejiga y cómo se relaja el cuello vesical, ¿no? Y niños mayores, vale la pena explicarles en qué consiste el estudio porque es un estudio invasivo en donde se coloca una sonda a través de la uretra, y pues es un estudio molesto. La técnica, idealmente, solo deben realizarse 5 a 7 imágenes y con eso debe ser suficiente. Las proyecciones a destacar, pues es la placa simple de abdomen, la de llenado inicial, la de llenado final, la proyección miccional. En el caso de los hombres agregamos una proyección oblicua, transmiccional, postmiccional y algunas proyecciones especiales que se hacen para buscar algunas otras alteraciones del tracto urinario superior. Muy importante tener en cuenta que tiene que ser realizado bajo una técnica aséptica. Nunca usar sondas mayores del 50% del diámetro uretral. No usar sondas con globo, es muy importante. Porque como vamos a evaluar cómo está el funcionamiento de ese cuello vesical, pues un globo nos va a alterar ese funcionamiento del cuello vesical. Entonces tiene que ser
realizado por tanto con sondas de tipo Nelaton, idealmente las transparentes que son de silicón entre 5 y 8 French. Cuanto a las placas que revisamos, la placa simple de abdomen guarda gran importancia. Es muy importante ir y buscar que no tengamos ningún defecto óseo, sobre todo a nivel del sacro y de las vértebras lumbares que estén íntegras. Aquí en el caso de este paciente pueden ver cómo evidentemente pues no está formado el coxis. Entonces es un dato que nos debe llamar la atención. Igualmente ver cómo están los pubis. Existen algunas alteraciones estructurales en donde existen alteraciones en la función del pubis. Son malformaciones más complejas, pero bueno, es muy importante tenerlas en cuenta. E igualmente ir y revisar cómo está la ocupación del sigmoides y del colon. En ese caso podemos ver cómo está la burbuja del recto, entonces vamos a decir que esto está normal. Sin embargo, existen algunos pacientes que tienen impactación fecal y por tanto no será factible y posible realizar un adecuado estudio, un estudio que nos permite tomar conclusiones correctas, ¿de acuerdo? Porque el vaciamiento vesical va a estar alterado por esa gran distensión de la ámpula rectal. Como bien podemos ver aquí en esta imagen de la izquierda, pues les dije, miren, aquí el hueco pélvico está completamente ocupado por materia fecal, entonces ahí pues este estudio no va a ser el adecuado, ¿de acuerdo? Y nos debe llamar la atención esto, de que, vaya, que esta coprostasis probablemente sea uno de los factores de riesgo para que nuestro paciente esté cursando con esa recurrencia de infecciones de vías urinarias. Aquí en esta imagen de en medio quiero destacarles de la valoración de la integridad de todos los discos vertebrales, sobre todo aquellos los discos lumbosacros, porque recordemos que de esas raíces es donde vienen las raíces que se van a encargar de el funcionamiento adecuado del tracto urinario inferior. Entonces, aquellos pacientes que presenten alguna alteración a este nivel, pues presentarán